Hola a todos los que están viendo la grabación de esta ayudantía y a la persona que vino, que denle las gracias a la persona que vino porque si no, no tendrían ayudantía hoy día. Porque si no viene nadie, no se hace ayudantía. Esas son las órdenes de la profesora. Hoy día vamos a ver la última ayudantía de materia, que sería la ayudantía 7. Para los que estén viendo el video, entra la ayudantía 5, 6 y 7. Como los que quieran revisar acá el collab, el archivo con todos los resúmenes, entre las 5, las 6 y las 7. Según el temario que mandó la profesora hoy día. Eh, que el temario, bueno, este es el mismo que todos tenemos. Segmentación, mapas de posicionamiento perceptual y análisis conjunto. Bueno, el material de las clases, las 6, las 7, las 8, las 9, la ayudantía, los talleres, las tareas y los libros que aquí les deja los capítulos la profesora. Pero eso principalmente. También no sé si vamos a tener ayudantía la próxima semana porque tengo una prueba y estoy medio complicado con eso. Así que esta podría ser nuestra última ayudantía. Em, que en teoría vamos una atrasada porque como nadie vino la ayuntía pasada, no se hizo. Entonces esta debería haber sido una ayuntía de repaso, pero como nadie vino, no se hizo. Así que esta es la ayuntía de la semana pasada realmente. Así que eso, una lástima por los ya dado que no vinieron. Y eso, y dicho eso, bueno, ahora vamos a comenzar con la ayuntía, que como dije, esta es la ayuntía número 7 que es básicamente análisis conjunto, que es lo último que vieron. O Choice Based Conjoint Analysis, CBCA. Bueno. Esto es más bien resúmenes de la PPT y cosas así. Eh, Espero que quede claro, no me voy a centrar tanto en las fórmulas porque no son tan importantes. No digo que no puedan aparecer fórmulas en la prueba, pero es más importante entender el concepto general de todo esto que detenerse tanto en las fórmulas. Además, como que no están, hay algunas que ni siquiera están tan bien explicadas en la PPT. Hay una que está bien explicada, que están todas las, como los componentes de la fórmula, y hay otros como la fórmula como de la disposición a pagar, como que ni siquiera explican qué son los componentes que la constituyen. Entonces, no se calienten tanto la cabeza con eso, sí entiendan en general el PPT de la clase. Bueno, análisis conjunto. Lo primero que se menciona en el PPT o en la clase es la elección discreta, que básicamente la elección discreta son elecciones que las elecciones discretas permiten estudiar decisiones entre varias alternativas finitas y mutuamente excluyentes. Es decir, algunos ejemplos son la elección del modo de transporte, comprar un celular o un computador, elección del colegio para los hijos. ¿Qué quiere decir que sean discretas? Es que no elijo un pedacito de algo y hago una combinación. Es simplemente que yo elijo A o B. No está la opción de 50% de A, 50% de B o cosas así. Y tienen que ser opciones finitas, si no no se puede tomar una decisión, por así decirlo, y tienen que ser mutuamente excluyentes, sino también es como que podría ser combinación de las alternativas y ya no sería discreta, sino que sería como una elección continua en ese caso. Entonces, discreta es el hecho de que son opciones finitas, son mutuamente excluyentes, y es elegir A o B o C, pero no es una combinatoria de estas. Después se les menciona, el segundo punto que se menciona en el PPT es los modelos de elección discreta. La elección depende de características del individuo y el valor relativo de cada alternativa. ¿Por qué hablamos del valor relativo? Porque claramente yo sé que una característica en plata puede tener un valor X, pero es aquí se refiere al valor que yo le asigno, como cada comprador le asigna a la característica o al producto como si. Entonces, por eso es un valor relativo, porque es lo que yo le asigno y para eso se utiliza el modelo Logit, que es la regresión logística. Se utiliza una regresión logística que el valor, acá en este caso es un error, este es el valor de K. El valor de K es el valor de K, o sea, de B sub K, donde B sub K se extrae de esta fórmula. Que esto es binario, x sub jk es binario 0 o 1 si la función, la característica está presente, y aquí está el valor de de ese componente, de ese feature. Entonces sería el valor del feature por 0 o 1 si está presente y la sumatoria de todos los diferentes componentes que están presentes. Eso es el valor, en este caso, relativo para calcular el valor de algo. Eso principalmente.
Bueno, análisis conjunto. ¿Qué es? Técnicas estadísticas multivariantes que evalúan cómo reaccionan los clientes ante combinaciones de atributos. ¿Qué quiere decir esto? La idea es hacer un estudio para ver cómo las personas reaccionan o se comportan o cómo cambia es como cómo valoran, cómo cambia la percepción o la valoración de algún producto al ir cambiando diferentes componentes de un producto. No es solamente como estudiar el producto, sino como lo que compone y qué pasa si yo voy cambiando. Como hay un ejemplo más adelante en la clase, como de si yo armo un sándwich con pan, ¿qué tipo de pan? Con carne, que en este puede ser jamón, puede ser o sea, jamón de pavo, jamón de, de cerdo y cosas así, o queso, y diferentes tipos de queso y alguna salsa, diferentes tipos de salsa. Entonces yo puedo ir variando todas esas componentes y el valor que... Y después tengo que hacer un análisis de cómo la otra persona, el cliente en este caso, recibe o percibe el valor de cada una de estas combinaciones diferentes. Entonces una de las ventajas es simular decisiones reales en lugar de preguntar directamente. El objetivo del análisis conjunto es medir la utilidad para cada atributo de un producto, es decir, si se valora más el pan, no sé, de molde o el pan, la marraqueta. ¿Cuál de estos dos se valora más? Estimar la importancia relativa, estimar qué tan importante o qué tanto mejor es cada atributo, quizás eh, el pan de molde es más valorado mejor o mejor percibido, pero es poco mejor percibido que la marraqueta, entonces quizás no vale la pena hacer el cambio de un pan a otro por el precio. Predecir decisiones de compra. Yo hago todo este tipo de análisis para saber cuál va a ser como el producto que la gente más quiere y obviamente el producto que más se quiere es el producto que más se va a vender, que más van a comprar. Aplicaciones de esto está en la segmentación, porque así sé qué productos le interesa a cada persona o qué le vendo a cada grupo de personas y así puedo separar según los gustos. Qué sé yo, al momento de armar un computador, si a la gente le interesan más los gráficos, yo puedo decir, ah, entonces esta gente que es más para jugar o son diseñadores gráficos. Si en el mismo computador importa más otro componente como que sea bonito, entonces, ah, quizás estos son niños. Si el mismo computador importa más que el tamaño sea grande, entonces puedo decir, ah, hay gente que ocupa para ver películas el computador y son segmentos completamente diferentes por atributos completamente diferentes. Predicción de aceptación, también, según los estudios que uno va haciendo, uno puede saber qué tan bien valorado es un producto o cierta combinación de atributos para un producto o qué tan mal valorado está esa misma combinación, combinación de atributos. Entonces puedo saber a priori o puedo estimar cómo le va a ir a este producto en el mercado. Si yo hago una combinación de todos los atributos que nadie quiere, obviamente puedo estimar que le va a ir mal. En cambio, si hago una combinación de todos los atributos que la gente sí quiere, probablemente ese producto se va a vender mucho más. Simulación de mercado, un poco más o menos lo mismo. Podemos simular como las ventas y cosas así. Y optimización de productos que yo tengo mi producto y empiezo a cambiarle ciertos componentes. Que si yo ahora el computador le pongo un poco más de RAM, pero le quito pulgada a la pantalla. Le pongo menos RAM, pero le sumo una mejor gráfica. Y así hago diferentes experimentos para ver cómo se va a comportar la venta de este producto si voy cambiando cosas y al final quizás hay una combinación de esas que se vende mejor que la actual, entonces en ese sentido estamos optimizando el producto. Aquí les puse los paso a paso del análisis conjunto. Paso uno es la selección de atributos. En el ejemplo del sándwich tenemos el tipo de pan, tipo de carne, tipo de queso, vegetales, precio. Entonces tipo de pan aquí puedes tener, bueno, aquí está. Primero el tipo de atributos, como dije, tipo de pan, tipo de carne, queso, vegetales, precio. Recomendación, no hagan muchos atributos porque si no van a marear, por así decirlo, el sistema, no van a saber cuál, van a marear si esto después ustedes lo llevan como a una encuesta hacia otras personas, van a marear a las personas si le hacen tantas preguntas. Entonces, máximo, una recomendación que salía en PPT, no hacer más de 6 atributos. No es una regla de oro, puede cambiar esto. Paso 2, el nivel de atributos. Ejemplo, pan blanco, integral, carne de jamón de pavo o sin carne, queso, provolone americano, suizo, precio 3,99, 4,99 o 5,99. Hay que evitar acá niveles ambiguos o irrelevantes. Qué sé yo, claramente no voy a poner precio cero, porque obviamente yo no está regalando esto, es un producto que quiero vender, entonces quizás eso es algo irrelevante, o niveles ambiguos, que sea
Eh, a ver qué puede ser algo ambiguo. No sé, no se me ocurre en este caso, pero quizá un precio de 5,95. No, quizás eso podría ayudar a las ventas, qué sé yo. Entonces, pero algo que no aporte en este caso, hay que evitar todas esas cosas. Entonces, después tengo la creación de los perfiles, hay dos opciones de creación de perfiles, que está el Rating Based Conjoint Analysis, que evalúa distintos perfiles de productos de forma independiente usando la escala del 0 al 100, del 1 al 7, cosas así. O el Choice Based Conjoint Analysis, que se pide a los clientes que realicen una serie de elecciones entre dos o más perfiles de productos. La diferencia entre uno y el otro, que el rating, como dice, eh, se basa en evaluar. Yo te pongo una opción, pan blanco con jamón con provolone a 4,99. Ponle una nota, del 0 al 100, del 1 al 7, del 1 al 5, ponle una nota. Y el choice based con joint analysis es, yo te pongo dos opciones, o tres o cuatro, pero te pongo opciones, pan blanco, jamón, provolone a 4,99 o pan integral con pavo con queso americano a 4,99. Te pongo dos opciones y tú tienes que elegir cuál de estas dos opciones te gusta más. Y así. Y así vamos a ir, te voy a seguir poniendo diferentes opciones y tú tienes que elegir cuál es la que te gusta más. Entonces, esa es la diferencia entre el rating. Simplemente, si yo armo cinco opciones diferentes, en el rating a cada una de las cinco opciones le voy a tener que poner nota. Y aquí, y en el choice, si yo armo cinco opciones, voy a ir comparando las cinco opciones. Ya, esta te gustó más, después pongo otras, te gustó más esta, después pongo otras, te gustó más esta, y así hasta que voy a tener como un ganador, que fue el que fue más votado, siempre ya era votado, por así decirlo, versus otros que quizás nunca fueron votados. eh, Recolección de data. Después, encuesta presencial o en línea. eh, y también está el tipo de análisis basado en calificación, el rating o basado en la elección. Que el CB, CA es lo de antes, CB, CA, Choice Based Conjoint Analysis, o el calificación en rating. Eh, También, em, espera, vamos a seguir con los pasos y después voy a volver a algo que me quedó en tintero, por así decirlo. La estimación de utilidad. Tenemos la función de utilidad con error. Recuerden, esta es rara, por así decirlo, es el error. Así que no se calienta en la cabeza. Y la función de utilidad, como le dije, esto es cero, el X es 0 o 1, dependiendo si está o no presente ese feature, esa característica. Y el B sub JK es el valor, por así decirlo, de esa característica. Entonces el valor total, por así decirlo, la sumatoria del valor por 0 y 1 si es que está presente. Y esta es la probabilidad de elegir alguna alternativa. La exponencial del valor eh, por la sumatoria de la exponencial del valor de otra componente. No me acuerdo muy bien cómo era esta fórmula específicamente como para entrar en detalle en explicarlo, eh, pero aquí está la fórmula. Después tenemos un ejemplo que este creo que salía mencionado, que creo que este es el ejemplo de la clase que tenemos para el tablet. Los atributos puede ser la marca, el iPad, puede ser Surface, Kindle, Nexus, Galaxy. Tenemos tamaño de pulgadas de la pantalla, almacenamiento, la RAM, la batería, el precio. Y aquí ustedes eligen cuántas personas, o sea, aquí nos explican que se aplicó este modelo a tantas personas y 15 elecciones a cada una. Esto quiere decir que entonces era un modelo de Choice Based Conjoint Analysis que ellos tenían que elegir y no un modelo de rating. Y al final se nos da esto. Este es el modelo, como los resultados, por así decirlo. Entonces sale que el precio tiene un efecto negativo. A medida que sube el precio, la disposición a pagar, por así decirlo, de este producto disminuye o la percepción de este producto disminuye. El iPad es la característica más preferida. La RAM de 4 es la característica más preferida. El storage, el almacenamiento de 128 es la característica más preferida. Y el tamaño de 9 pulgadas es la característica más preferida. En este caso, como precio es lineal y es negativo, ya saben al tiro que a medida que va subiendo el precio, la disposición a pagar va disminuyendo. Y aquí esto es como cuánto prefieren esta característica. Mientras más alto el número, mejor. Y así. Todo esto después de un modelo computacional, esto les va a salir, es más para el análisis del taller, más que para construirlo en la prueba. Ustedes no van probablemente no van a tener que construir este tipo de análisis en la prueba,
O a lo más les van a dar los números listos y ustedes van a tener que saber interpretarlos. Pero esto es más saber interpretarlo y construirlo. Es más para el taller. Aplicar como el logit y analizar los coeficientes. Consulta, ¿esos números son porcentajes? No, no es porcentaje, es como... eh, si bien si van como del 0 al 1 no es un porcentaje. Podríamos llegar a interpretarlo como porcentaje porque sí, si uno analiza el resto de todos, probablemente la suma da 1, pero si te das cuenta aquí tenemos negativo y nosotros nunca tenemos como -5%. Ya, ok, te cacho. Gracias. Es más como una tendencia, como qué tan correlacionados está. Como, ¿te acuerdas cuando teníamos la matriz de correlación? Ujú. Ya, ¿te acuerdas que eso tenía valores del -1 al 1? Entonces esto es Sí, como, quizás la profe me mató si me escucha decir esto, pero en el fondo es como qué tan correlacionado es el valor o el querer eso con ese, como el valor que percibe la gente con el atributo, más allá de porcentaje. o sea, entre más cerca el uno es el mejor. Así lo tengo que interpretar, básicamente. Bueno, Sí. perfecto. Y al revés, mientras más cercano al -1 es como la gente odia esto y mientras más presente esto, menos vamos a vender. Ok, gracias. Ok. Después tenemos la importancia relativa, que el cálculo es importancia es igual al rango de utilidad del atributo versus rango dividido la sumatoria de rangos de utilidades por 100. Un con mayor porcentaje influye más en la elección, claramente. Disposición a pagar, también tenemos una fórmula que el valor del atributo dividido por el precio indica cuánto pagaría un consumidor por una mejora en el atributo K. Diseño de preferencias. Esto era lo que dije que iba a volver antes, pero está escrito acá abajo. Diseño de perfiles. Tenemos dos opciones, diseño full factorial o diseño fraccional. El diseño full factorial es básicamente todas las combinaciones, presentarle al usuario cuando queremos hacer la encuesta para saber cuáles de las opciones como más valoradas, es presentarle todas las opciones. Y claramente, si tenemos 6 categorías que pueden variar y cada categoría tiene, no sé, 4 opciones, tenemos muchas opciones, tenemos una combinatoria gigante de opciones para el usuario y obviamente no vamos a terminar nunca de valorarlo. Y por eso dice que es impráctico si hay muchas opciones. En cambio, el diseño fraccional selecciona un subconjunto óptimo, menor carga para el encuestado. Básicamente, una opción es presentarle todas las opciones y la otra opción es presentarle solo algunas opciones, porque a priori nosotros ya sabemos, qué sé yo, nosotros si somos el que está creando la encuesta, sabemos que es imposible un precio de 169,9 con 4 con 128 con 10 pulgadas y que sea iPad. Entonces al tiro eliminamos una opción y cosas así. O también eh, puede estar el hecho de que la persona arme su opción, pero ahí también caemos en el caso de que quizás la persona siempre pone como las mejores características y el precio más bajo, entonces como que no es la mejor opción. Eh, y así. Pero está la opción de tirarle todas las opciones, que pueden ser cientos, 200, y ahí se nos va la cresta esto. Entonces no es tan bueno. O simplemente un diseño fraccional que seleccionamos como las que creemos o las que pueden ser más valoradas o cosas así, para que la gente elija solo dentro de un subconjunto de opciones, que así no abrumamos a la persona encuestada y podemos recopilar mejor la información. Criterios de diseño eficiente. Está el solapamiento mínimo. Se refiere a minimizar la repetición de los mismos niveles de atributos dentro de cada conjunto de elección en un estudio. Equilibrio de utilidad. Esto implica que las utilidades de las alternativas en un conjunto de elección sean aproximadamente iguales. Eficiencia estadística mide cómo el diseño reduce el error estándar en las estimaciones comparando con el mínimo error estándar posible. Y aquí hay unos test que están al final de las diapositivas, que son el A-Efficiency, el D-Efficiency y el G-Efficiency. Efficiency. Y acá están los recursos adicionales que también están en las clases mencionadas. Está, bueno, Wikipedia sobre qué es la regresión logística. Que a lo más en la prueba les podrían como mencionar por qué se usa la regresión logística, pero no les van a hacer construir una regresión logística en la prueba. Nada más como que comentar sobre qué es, por qué se usa o para qué sirve y cosas así. Video sobre el CBSA,
y el notebook de ejemplos que la profe dejó en la clase. Que eso. No sé si quieres revisarlos, el notebook de ejemplo, pero bueno, esto es más obviamente para el taller que para la prueba. No, o sea, me interesa más para la prueba, Ya. las cosas. Em, como dije, más, por ejemplo, no les van a preguntar cómo hacer el modelo Logit, porque, o sea, cómo no les van a hacer calcular el modelo Logit porque es difícil el cálculo. Y aquí nos vamos para ver si ustedes saben hacer cálculo. Eh, sí, O para sea, en que... la prueba no tengo que calcular. ¿Ah? O sea, en la prueba no entra cálculo. No, puede entrar, pero el modelo Logit como tal, hacer una regresión logística, eso no va a entrar porque es muy complicado. Pero sí, quizás puede Mm, salir a hacer una división como esta, como divide el valor del atributo por su precio, que es una división que eso ya. sí que podía hacer. Pero construir el modelo de regresión logística, eso no te lo van a pedir porque es muy complicado. Pero sí, eso es más para el taller. Pero sí, si el cálculo es muy complicado, te pueden preguntar como para qué sirve, por qué se usa, cuál es la utilidad, como conceptualmente te pueden preguntar eso. Sí te lo pueden preguntar conceptualmente. Pero no van a haber cálculos difíciles y por lo menos cuando yo di la prueba como que no, casi no habían cálculos. Así que... Pero eso es... Cuando yo di la prueba no lo tomes como una regla. Pero Sí. claro, aquí una simple división del valor de un atributo versus el valor del precio, como el precio, puede que salga, pero tampoco es seguro. Como que a la profe no le gusta mucho lo de los cálculos en prueba. Y la profe no te ha dicho nada, igual de la prueba. No. No me ha dicho nada de la prueba. Así que no les puedo decir nada. Lo siento a los que están viendo el video. Y aquí a mi amigo que vino. No sé si tiene alguna otra duda o algo, porque hasta aquí es el resumen que hice de la clase. Así Ah, a que mí me quedó todo claro. ya. Eso, no sé si eso era. Bueno, si quieres revisar algo, avísame nomás y si no, estamos listos por hoy. Te pregunto algo que no tiene que ver con Ayonti. Sí, dale nomás. Si quieres, dejo de grabar. Sí, mejor. Ya.